Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la situación técnica de largo plazo en la bolsa europea, que es solamente uno de los elementos dentro del complejo puzzle al que nos enfrentamos en los mercados financieros mundiales. En los últimos meses hemos visto una rotación, una renovada fortaleza de las FANG y de los valores tecnológicos del Nasdaq, una pérdida de inercia relativa en el Nasdaq, puesto que, como veis, a nivel mensual simplemente ha significado ese pequeño movimiento. No es nada, por lo tanto, del otro mundo, bastante razonable, pero en ese periodo el Nasdaq ha recuperado un poco de terreno. Estamos en una rotación que es relativamente normal. Y lo importante es que si estamos en fase final de ciclo, de momento sigue siendo muy pronto para plantearlo. Es decir, en todo caso estamos en el principio de la fase final de ciclo. Veremos después si el Nasdaq realmente tiene potencial de formar una figura de techo o no, cosa que por ahora no podemos anticipar. Es mejor llegar tarde que llegar demasiado pronto. Esa es la consigna general y de eso vamos a hablar también aquí en este vídeo de consignas generales, pero para no hacerlo muy largo me voy a centrar en los niveles importantes de la bolsa europea y más adelante pues seguiremos desarrollando el escenario en otros vídeos y en otros artículos en el blog. Como decía, este es el gráfico del índice Eurostoxx 50, es decir, un índice que no incluye dividendos en velas mensuales. Claro, alguno podría tener la tentación de buscar aquí una tendencia, de poder plantear una canalización alcista que tiene su parte de real, pero realmente se deja algo muy importante, que son los dividendos, que no aparecen en este gráfico y que se han ido pagando durante los últimos 10-15 años que refleja este gráfico. Pero no obstante, si solamente nos fijamos en los últimos 2 años, que son estos de aquí, el impacto de los dividendos no es tan importante. Y esa es la razón por la que, si trazamos los retrocesos de Fibonacci del impulso alcista que va desde los mínimos del confinamiento hasta los máximos del mes pasado, recientes, la subida que va desde aquí hasta aquí, trazamos los retrocesos de Fibonacci de esa subida y obtenemos el 23%, el 38%, que son los niveles que suelo utilizar, y el ratio áureo, que es el 61,8%. Vamos a darle un poquito de zoom y vamos a ver. Y por supuesto todo esto presupone, y no es que lo afirme ni lo deje de afirmar, sino que simplemente tomamos los máximos recientes. Nos mantenemos en velas mensuales, que se ve más claro. Quiero decir, todo esto presupone que este sería el techo final. Podría no serlo, podríamos seguir subiendo. Ahora lo comentaremos. Pero si este fuera el techo final de este tramo alcista y entráramos en una fase correctiva de este impulso alcista grande, tendríamos los retrocesos de Fibonacci en los que nos podemos fijar. Entre comillas, curiosamente, el retroceso del 23%, que está en torno a los 3.700 puntos, significa que el mercado podría caer hasta estos niveles que fueron resistencia aquí y resistencia aquí, es decir, antiguo resistencia ahora convertida en soporte. Y es un nivel razonable que plantear. Vamos a darle un poquito de zoom para volver a mostrar la importancia de esos niveles. En este gráfico en velas mensuales, toda esta zona que fue zona de techo sería ahora el soporte, porque sería el retroceso de Fibonacci del 23%. Siguiente retroceso estaría en torno al 38%, que sería esta zona de máximos en la parte superior y mínimo local de aquí, que sería el nivel que viene justo después de este velón blanco grande. Voy a darle también un poquito de zoom porque es un nivel técnicamente relevante de nuevo. Por lo tanto, tiene sentido. Y el 61,8%, el ratio áureo de la serie de Fibonacci, ligeramente por encima, es decir, en torno a este mínimo local, que también fue mínimo local, y que nos dejaría todo esto por aquí fuera. Lo llamativo es que algo que ocurre a menudo cuando los recuentos, o más que los recuentos, los tramos son correctos, el retroceso 38 y el 61,8%, que son complementarios, son claves. Este en realidad es también el retroceso áureo, es el complementario, y bueno, del ratio áureo, que es el 61,8%, que es el 0,618, el ratio áureo tan importante en múltiples ámbitos de la naturaleza, de la que la bolsa forma parte. Bueno, pues como decía, en la parte superior de este retroceso y este otro retroceso nos deja la última zona de consolidación, que fue este rectángulo. La parte superior es el retroceso del 38 y la parte inferior del 61. Es decir, tiene sentido. Esta vela blanca de aquí en velas mensuales es clave, es una vela de arranque
que ha tenido su continuidad, y en todo caso lo que estamos planteando es que eso bueno, pues, apoyaría la tesis de que hay un techo aquí al menos temporal, y que no sería nada descabellado que se produjera una corrección. Este sería el objetivo suave de la corrección. Hemos tenido ya, bueno, parece que estamos ya en fase correctiva, el verano acompaña, ahora lo veremos. Ahora os voy a poner otro gráfico que no quiero, con los dividendos incluidos, que es muy importante. Este es el mismo gráfico del Eurostoxx, pero ahora ya en velas diarias. Hemos tenido un comportamiento reciente, aquí ya hablamos del corto plazo, donde el ruido es mucho mayor. Hemos tenido un velón negro fuerte, que es este, seguido de una vela blanca que recupera íntegramente toda la caída. Esto es bueno, esto es positivo, porque significa que el mercado tiene fuerza para anular inmediatamente al día siguiente un impulso bajista peligroso como el de esta vela negra, que rompía soportes y que continuaba con la tendencia o con la inercia, digamos, de mínimos decrecientes. Eso formaría una especie de canal o de banderín bajista que en última instancia es una pauta de continuación alcista. Entonces, desde este punto de vista, bien, veremos si es capaz de, si es capaz de aguantar este nivel medio, que es el nivel medio de la vela negra y la vela blanca reciente, que es un nivel de soporte, y que es un nivel también de soporte formado por estos máximos de aquí. Es decir, de alguna manera se ha producido un test que de momento ha funcionado bien, ha recuperado al alza. Hemos vuelto incluso por encima de los máximos locales. Todo esto es microanálisis, digamos, muy corto plazo, y ahora estamos amagando con volver a la baja. Claro, esto esconde una variabilidad muy fuerte, porque el IBEX está mucho más abajo y el DAX está más arriba. Es decir, de nuevo, en realidad lo que estamos asistiendo es una rotación sectorial. Y eso es bueno, porque significa que no estamos ante una caída generalizada, sino simplemente pues esos movimientos que tienen los mercados, que en cierta medida se les puede dar una explicación, pero en gran parte son aleatorios, son, digamos, inexplicables, ¿no? Entonces, yo tengo aquí trazado mis canales de tendencia. Insisto, ahora vamos a ver el gráfico con dividendos de largo plazo. Pero bueno, ya que estamos con este, lo voy a dejar aquí, ¿no? Hemos tenido, como decía, ese fue el arranque del que hablábamos, y desde entonces estamos dentro de un canal. Lo que se está produciendo recientemente es la ruptura de ese canal. Entonces trazamos un canal, otro canal de la misma amplitud que este, pero por debajo, que sería este nuevo canal, que nos podría proporcionar algún nivel, alguna zona en la que el precio se encuentre soporte. Si eso es así, no llegaríamos ni siquiera al nivel del 23%, del que hablábamos antes de largo plazo, que es la zona de los 3.700 puntos, que sería este nivel de soporte, y nos pararíamos en este nivel de soporte, en el que ya ha encontrado en varias ocasiones soporte en torno, ligeramente por encima de los 3.900 puntos. Podría ser una variante dentro del ruido que tenemos, y dejar para más adelante una corrección un poco mayor, ¿no? Lo peligroso de las zonas de consolidación, en la que en mi opinión estamos ya, es que el ruido, es decir, los movimientos erráticos, son mayores. Y eso es lo que significa esto. Y esto es movimientos que rompen, por ejemplo, en este caso, una pequeña directriz bajista, la media móvil de corto plazo también se perfora, y sin embargo este movimiento no tiene continuidad. Podemos volver a la baja, podríamos incluso volver por debajo de este mínimo local, volver a romperlo, volver a atacar la zona de los 3.900, para después volver a meternos, volver a superar y luego volver a romper, incluso romper este soporte, terminar atacando esta zona, y luego ya en el tramo final del año atacar al alza, ¿no? Sería uno de los múltiples escenarios. Por supuesto, nadie pretende hacer adivinación, es absurdo, sería totalmente absurdo. Lo que es interesante aquí es plantear que si realmente desde este nivel, que es mediados de junio, hemos entrado en una fase correctiva que pueda durar 1, 2 o 3 meses, tendríamos todo este rango de precios como objetivo de corrección, que incluso podría contemplar la posibilidad de que pudiéramos volver otra vez a máximos, volver a meternos dentro del canal de fondo para después volver a girar. Pero al final, en última instancia, y por eso voy a volver al gráfico de largo plazo, lo que no debemos de perder nunca de vista es cuál es el potencial, cuál es la ecuación riesgo-recompensa que tenemos en un determinado entorno de mercado, ¿no? Después de esta subida tan vertical, que estamos hablando del Eurostoxx SX5E, no estamos hablando de un valor concreto, sino de un mercado estructuralmente débil, que se ha recuperado con fuerza, que ha superado los máximos anteriores. La cuestión es qué potencial de beneficio puede quedar en estos entornos y qué riesgo correctivo hay. Pues en mi opinión, en realidad poco en los dos sentidos. Y lo vamos a ver ahora en el gráfico que realmente importa, que es el gráfico de velas mensuales, pero del índice Eurostoxx con dividendos, que es este que estamos viendo aquí, ¿vale?
Esto está sacado de Investing, la plataforma anterior era la de TradingView. Aquí tenemos el índice IBEX 35, perdón, el índice Eurostoxx 50 con dividendos, net return. Y la diferencia radical con el gráfico anterior es que en horizontes tan largos que estamos viendo aquí, 2008, o sea, 10-15 años, ahí sí que ya se nota mucho y aquí ya sí que ya no vemos una lateralidad, sino una ligera tendencia. Esa ligera tendencia tiene que ver con los dividendos, que aquí sí están reflejados. Un índice que aproximadamente te reparte una rentabilidad del 3% de dividendos, significa que al cabo de 9 años está cerca de un 30% de rentabilidad. Y eso es lo que refleja este gráfico. No se nota mucho cuando analizamos periodos de 2 años, como este gráfico, como este periodo que estamos viendo aquí, que es el que hemos visto anteriormente y donde tenéis los mismos retrocesos de Fibonacci, ¿no? De toda la subida que va desde aquí hasta aquí, y tomo niveles extremos porque cuadra mejor y porque en realidad esto es un movimiento emocional muy intenso. El retroceso de esta última subida del 23%, es este que estamos viendo, nos llevaría de nuevo a este máximo local. Esto sería algo muy razonable, muy lógico dentro de lo que hacen los mercados financieros habitualmente, que es una especie de pullback. Otra cosa es que pudiera irse incluso más abajo, a esta zona de los 7.400 con dividendos, donde tenemos el siguiente nivel, 38%, que sería que utilizaría también este máximo local y también esta zona de máximos. Tomando esto como zona, esta sería la parte inferior y esta sería la parte superior. Voy a darle un poquito de zoom por si lo estáis viendo en alguna pantalla pequeña y no lo veis bien, ¿no? Vale, esto se parece mucho a lo que hemos visto en el gráfico anterior. Este sería el retroceso del 23% y este sería el del 38%. Insisto, sería que la subida que va desde aquí hasta aquí sería corregida en un 23% si cayera hasta aquí y en un 38% si cayera hasta aquí. La vela clave importante en velas mensuales es esta. La parte superior de esta vela sería un soporte. Eventualmente en intramensual podríamos llegar a la parte central de esta vela blanca, que sería este nivel de soporte clave, y por debajo de este nivel ya sí que ya nos olvidaríamos de la tendencia alcista o digamos del sesgo alcista. ¿Qué implica todo eso? Bueno, pues todo esto implica que desde los niveles actuales una caída hacia el retroceso del 23%, como estáis viendo, implicaría una caída del 10%. Aunque no está actualizado este gráfico de los dividendos, porque lo actualizan con días, a veces en principio con un día de retraso, en este caso creo que lleva varios días de retraso, 2 o 3 días, pero bueno, en esos entornos un 8 o un 10% de caída desde los niveles actuales, y si nos fuéramos hasta el retroceso del 38%, pues en torno a un 15%, ¿no? Lo voy a poner exactamente. Ese es digamos, el riesgo bajista razonable y normal que hay en este entorno, ¿no? Estamos hablando de un 15, 16, 17% desde máximos, básicamente, ¿no? Esto sería algo totalmente razonable. La cuestión es que en este gráfico de largo plazo lo que estamos viendo de los stocks con dividendos, que en el fondo estos gráficos de largo plazo lo que nos marcan es que esta pendiente de subida es el ritmo digamos, de creación de riqueza de las empresas que forman parte de este índice, ¿no? Ese es el ritmo, es un ritmo suave, relativamente lento comparado con el Nasdaq, que crece a tasas del 15-20%, y aquí pues estamos hablando a lo mejor de un tercio, ¿no? de esa velocidad, ¿no? A ojo, no hace falta tampoco calcularlo en detalle, ¿no? La cuestión principal es que cuando estamos en la parte baja de ese canal, y aquí pongo una especie de franja de pánico y esto sería una especie de franja de euforia, y el movimiento normal es el que está dentro de ese canal, ¿no? Hemos tenido una pequeña franja de euforia, de sobrecalentón, digamos, y esto sería la franja de pánico. Aquí no estamos lejos del techo y todavía no estamos en zona de euforia. Podría producirse ese pico de euforia y entrar en esos niveles. Si eso se produjera, ¿cuánto subiría el mercado desde los niveles actuales? Pues desde los niveles actuales hasta el techo del canal, un 13% podemos poner, ¿no? Eso sería esta amplitud sería aproximadamente un 13%, y lo que hemos visto es que esto sería un 10 y esto sería un 15. Como veis, está bastante equilibrada la situación. Y se produce pues esa confluencia, como el río que desemboca en el mar, esa confluencia de corrientes, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Por un lado tenemos la corriente alcista de largo plazo, que es la más potente, la más fuerte, pero no es la que se impone siempre, porque por otro lado tenemos esa sobrecompra que no es señal de venta, pero sí es señal de cuidado y calibra un poco el potencial.
remanente, alcista remanente. Como siempre digo, en la sobrecompra no es una señal de venta, no es una señal de bajarse del tren. Un inversor de largo plazo, que realmente sea de largo plazo, que si quitamos los que no se declaran inversores de largo plazo y quitamos los que se declaran inversores de largo plazo de boquilla, pero en la práctica no lo son, realmente casi nadie utiliza este gráfico como horizonte de inversión y por lo tanto casi nadie está dispuesto a soportar que se produzca eventualmente este giro hacia esta zona que sería un poco la zona objetivo de corrección, que si no es ahora, pues sería dentro de unos meses o incluso, como veis, para el año 2022 podría ser esto, ¿no? Porque esto al final, cuando hablamos de velas mensuales, son muchas velas. La cuestión es que entre el potencial correctivo hacia a la baja que hay dentro de este rectángulo que estoy dibujando, que sería perfectamente razonable, y el potencial alcista que hay, que sería algo de este estilo, a salvo que entremos en un mercado especulativo o un escenario de hiperinflación, pues parece que está bastante equilibrado. Pero el que esté equilibrado no significa que nos tenemos que bajar. Podemos plantear una cobertura, especialmente si entramos en zona de sobrecalentón, ya sea con opciones o simplemente reduciendo la exposición, o podemos simplemente dejar que pase el tiempo, es decir, esperar, paciencia, no tener prisa y buscar figuras de techo que puedan marcar el final del ciclo. Por ahora no es el caso y aunque quepa la posibilidad de, como digo, de que se produzca esa corrección, digamos que la estrategia correcta es la de acompañar al mercado, estar dentro del mercado y no tener prisa por ser el primero en salir, en salirse del mercado, en ver ese techo y en querer cerrar posiciones, ¿no? Esa es un poco la lectura que yo hago ahora mismo, que es una lectura que a veces es complicada. El propio Nassim Taleb cuenta una anécdota que ya he contado muchas veces, así que no la voy a repetir, pero sí que bueno, para los que no lo sepáis, pues que un amigo de su padre le preguntaba consejos y él pues tuvo una respuesta que sonó muy mal educada y prepotente, ¿no? Porque le preguntaban si él era alcista, dijo que sí, soy alcista en el mercado, y entonces le dijo que estaría invertido y dijo, pues no, estoy bajista. Es decir, esperas que el mercado suba, pero estabas corto. Bueno, pues en este caso sería al revés. En este caso podemos esperar que el mercado corrija, tarde o temprano, sería razonable que en cualquier momento lo pueda hacer ahora o lo pueda hacer dentro de 3 meses o 6 meses, ese es el problema. Pero una corrección después de esta sobrecompra es lo que aparentemente tendría sentido, no sería nada descabellado, pero si nuestro horizonte temporal es este, que debe serlo, incluso aunque no que queramos mantener posiciones durante 10 años, lo importante es que estamos aquí para capturar ese run run que tiene la economía, ¿no? Que al final esto es lo que refleja la bolsa, refleja la economía, ese run run, ese desarrollo. Hablaré en otro vídeo de lo que son los compounders, las empresas compounders, que son las que capitalizan, las que van generando riqueza de forma imparable a largo plazo y van aumentando su valor imparable. Bueno, pues esto es un poco lo que es la bolsa, ¿no? Es una máquina o un lugar donde se va generando riqueza y por lo tanto lo normal es estar dentro, por defecto. Incluso en un episodio como este, pues lo normal es aguantar, y si nos pilla y no estamos abajo, pues hay que aguantar. Si hemos cometido el error de estar sobreapalancados en algún momento, eso no debe de llevarnos a otro error de estar subapalancados en un momento donde realmente, desde el punto de vista histórico, no hay ninguna razón para estar subapalancado. La bolsa siempre encuentra la manera de recuperarse y por eso, por defecto, nuestra posición debe ser alcistas, debe ser acompañar esa subida del mercado, estar invertidos y darle tiempo al mercado para que desarrolle ese movimiento, ¿no? En fin, todo esto son muchas informaciones de golpe, pero bueno, como hacía tiempo que no publicaba un vídeo, intento poner bueno, pues un estado de la situación de la bolsa europea, y en otros vídeos hablaré un poquito más de otros índices, y también tengo pendiente hablar de la inflación, que es un tema estrella actual que tiene también su importancia, entre otras cosas porque si realmente hay inflación, esto podría desmadrarse, ¿no? Y este canal tampoco es una verdad absoluta, podría acelerarse e incluso podría salirse en un momento dado, no hay que descartar nada. Como digo, el principio general, la consigna general es estar dentro del mercado a largo plazo, o por lo menos no perderle el respeto al lado alcista. Siempre tenemos que pensar que por defecto la bolsa tiende a subir. Cuando no sabe qué hacer, lo normal es subir.